la eliminatoria va a radicar más allá en lo que podamos hacer nosotros como equipo que dejamos de hacer en la ida. Al final sabemos de la jerarquía que tienen como equipo, las individualidades que tienen, pero te digo, creo que el partido se tiene que definir por lo que nosotros, por la capacidad de nosotros que tenemos de hacer, sobre todo pensando que vamos a estar en casa, ¿no? Por supuesto que el mensaje que nosotros queremos tener como jugadores es que se note esa ilusión, ese deseo, esa hambre de querer hacer la diferencia desde el minuto 1, pero evidentemente es también importante entender que el partido no se va a definir en el primero, ni en los 5, ni en los 10 minutos, entonces tenemos que ser más que conscientes de eso y hacer un partido excelente para pensar realmente en poder revertir este escenario. Pues al final es el máximo timonel de la institución, entonces me parece que mandó un mensaje más que contundente de respaldo. Al final creo que es alguien que refleja eso, que está cercano a la institución, que está cercano con nosotros, con el cuerpo técnico, ¿no? Con el staff. Entonces me parece que cumple con esa labor de mandar un mensaje contundente sabiendo de lo que representa el timonel de Chivas para la liga, por lo que representa para México. Entonces me parece que fue una manera de dirigirse bastante acertada. Templado que sea una práctica a puerta abierta para la afición. No sabemos todavía si para la prensa, para la afición sí, hicieron una dinámica y lo que están buscando es la unión, ¿no? El poder hacer sinergia entre aficionados, cuerpo técnico y jugadores previo al partido de este fin de semana. ¿Cómo está el plantel después de lo que ocurre? Que Amaury se dio cita aquí, entre otras cosas por el tema de los seleccionados, también aprovechó para transmitir el mensaje de confianza hacia el grupo. No va a estar para este fin de semana, tal vez habría posibilidad si Chivas avanza a semifinales, habría una ligera posibilidad. Con el que contemplan ya tenerlo en el campo es a Hugo Camberos. Ojo, esto no significa que vaya a ser titular, pero sí pudiera entrar en la nómina del equipo y Gaby Milito utilizarlo en cualquier momento. Y parece que ese ejemplo que fue el tercer cancerbero, el caso de Sergio Aguayo, delantero, Samir Inda, mediocampista, Ángel Chávez, defensa central, también Leo Jiménez, que juega como defensa mediocampista. Ellos son los que ha elegido para incorporar al primer equipo, aunque ninguno de ellos digamos, está considerado para arrancar el sábado. Me imagino no hay un solo boleto disponible, ¿no, Jesús? Buscar hacer negocio después. Si tú te metes hoy a la aplicación no oficial donde venden los pases, encuentras, pero a través de este mercado secundario. Ya, ¿algo más, Jesús? No, nada más. Mañana cierran preparación, entrenamiento por la tarde y de ahí directo al hotel de concentración. De acuerdo, son de las posibilidades. Bueno, la hormiga ya tuvo ofertas, el Tala ya tuvo ofertas, Brian no, recién va llegando. Y de los refuerzos, bueno, Luis Rey, que estaba prestado en Puebla, y Diego Ochoa, que estaba prestado en Juárez, regresan. Ya, al igual que Teun Vilke, que estaba prestado a Colombia. Vamos a ver qué decide Gaby Milito. Se acabó la novela en el Tri. Javier Aguirre cerró filas, puso orden y lanzó un mensaje clarísimo para todos los clubes de la Liga MX. Aquí no hay colores, no hay privilegios y no hay excepciones. El Mundial está primero, porque sí, después de días llenos de polémica, indirectas, tensiones entre directivos y muchísima incertidumbre alrededor de la concentración de la selección mexicana, finalmente arrancó oficialmente el camino rumbo al Mundial 2026 y arrancó con drama, con presión y con un Javier Aguirre que volvió a demostrar por qué es uno de los técnicos con más carácter que ha tenido el fútbol mexicano. El Vasco no quiso juegos, no quiso negociaciones eternas, no quiso excusas. Y lanzó una frase que ya está haciendo eco en todo México. El que no venga estará fuera del Mundial. Así de contundente, así de fuerte, así de directo. Y esa frase terminó cambiando absolutamente todo en cuestión de horas. Porque cuando parecía que la concentración podía convertirse en un caos total, con clubes reteniendo jugadores y con una guerra mediática creciendo cada vez más, Aguirre logró imponer autoridad y finalmente tuvo a todos los convocados dentro del centro de alto rendimiento antes de la hora límite. Pero ojo, porque lo que pasó detrás de cámaras revela muchísimo de cómo está hoy la relación entre la selección mexicana, los clubes y los futbolistas en este momento tan delicado previo a la Copa del Mundo. Y sí, Chivas terminó siendo protagonista de esta historia. Otra vez. Porque durante los últimos días, la tensión fue creciendo alrededor de los jugadores rojiblancos convocados por Javier Aguirre. Todo comenzó cuando varios equipos empezaron a mover piezas pensando primero en sus propios intereses deportivos y después en el Tri. Toluca fue el primero en generar ruido al mantener concentrados a Alexis Vega y Jesús Gallardo para el partido de vuelta de la Conca Champions junto al equipo de Antonio Mohamed.
Eso provocó molestia inmediata en el entorno de la selección mexicana y sobre todo encendió las alarmas dentro de otros clubes que sintieron que había trato preferencial. Y ahí apareció Amaury Vergara. El dueño de Chivas reaccionó inmediatamente y pidió el regreso de sus seleccionados a Guadalajara para que trabajaran con el equipo antes de reportar al CAR. Una decisión que encendió todavía más la polémica porque muchos comenzaron a preguntarse, ¿cada club iba a hacer lo que quisiera? ¿La selección mexicana iba a perder autoridad justo antes del Mundial? ¿Los equipos estaban por encima del Tri? Y ahí fue donde Javier Aguirre decidió intervenir con mano durísima porque el Vasco entendió perfectamente el peligro de dejar crecer esta situación. Si permitía excepciones, si permitía retrasos sin consecuencias, si permitía que cada directiva manejara a los seleccionados a su antojo, el mensaje hacia el grupo iba a ser devastador. Y por eso explotó públicamente. El que no venga estará fuera del Mundial. Una frase que no solamente iba dirigida a los jugadores, también era un misil para los clubes. Porque Aguirre dejó clarísimo que el Mundial está por encima de cualquier interés local. Y honestamente, mucha gente terminó respaldándolo. Porque el Tri no puede llegar dividido a una Copa del Mundo organizada en casa. No puede llegar debilitado por egos directivos o peleas entre clubes y federación. México necesita llegar unido. Y Aguirre lo sabe. Por eso el ambiente en el centro de alto rendimiento este miércoles fue completamente distinto. Desde el mediodía comenzó el desfile de jugadores. Uno por uno fueron llegando los convocados, mientras afuera crecía la tensión mediática. Todos estaban pendientes de los tiempos. Todos estaban viendo quién llegaba y quién no. Porque la hora límite eran las 8 de la noche. Y conforme avanzaba la tarde comenzaron las especulaciones. ¿Chivas sí mandaría a sus jugadores? ¿Toluca iba a retrasar todavía más a Vega y Gallardo? ¿Aguirre realmente dejaría fuera a alguien? Y mientras eso ocurría, Amaury Vergara terminó dando marcha atrás porque después de pedir inicialmente que sus futbolistas trabajaran con Chivas, finalmente tomó la decisión de enviarlos en avión privado rumbo a la Ciudad de México. Y aquí hay algo importantísimo que analizar. Mucha gente quiere vender esto como una derrota de Chivas o como un sometimiento al Tri, pero la realidad es mucho más compleja. Lo que hizo Amaury también fue proteger la relación institucional con la selección mexicana, porque entendió que pelear públicamente con Javier Aguirre a un mes del Mundial podía generar un conflicto muchísimo mayor. Entonces terminó cediendo y así fue como Roberto Piojo Alvarado, Luis Romo, Raúl Rangel y la Hormiga González aparecieron finalmente en la concentración faltando menos de 20 minutos para las 8 de la noche. Las cámaras estaban encima de ellos. La expectativa era enorme, porque honestamente hubo momentos donde parecía que alguno no iba a llegar, pero llegaron, y con eso la presión comenzó a bajar dentro del CAR, aunque todavía faltaban los más esperados, Alexis Vega y Jesús Gallardo, porque ellos seguían concentrados con Toluca y con el equipo de Mohamed pensando en la Conca Champions. Y aquí es donde vuelve a aparecer otra historia muy interesante. Alexis Vega, futbolista que conoce perfectamente la presión mediática, volvió a colocarse en el centro de la conversación nacional porque muchos aficionados comenzaron a cuestionar su compromiso con la selección, otros defendían su derecho a terminar primero los compromisos con Toluca, pero al final, igual que todos, terminó reportando y lo hizo literalmente contrarreloj. Minutos antes de las 8 de la noche, Alexis Vega y Jesús Gallardo aparecieron finalmente en el centro de alto rendimiento y con eso Javier Aguirre cerró oficialmente la puerta. Se acabó la polémica, se acabaron las dudas y comenzó formalmente la preparación del Tri rumbo al Mundial 2026. Pero cuidado, porque aunque la concentración ya arrancó, esta historia deja muchísimas conclusiones importantes. La primera es que Javier Aguirre recuperó autoridad dentro de la selección mexicana, porque durante muchos años se criticó que el Tri parecía manejado más por intereses comerciales, directivos y políticos que por decisiones deportivas. Y esta vez el Vasco mandó un mensaje completamente distinto. Aquí manda el entrenador, aquí las reglas son claras, aquí nadie está por encima del grupo y eso puede ser buenísimo para México rumbo al Mundial, porque un vestidor fuerte necesita liderazgo, necesita disciplina, necesita límites claros y Aguirre está demostrando que no le tiembla la mano para ponerlos. La segunda conclusión es que los clubes siguen teniendo muchísimo poder dentro del fútbol mexicano, porque aunque todos terminaron llegando, quedó claro que las directivas todavía intentan negociar cada detalle relacionado con sus jugadores seleccionados. Y eso refleja un problema estructural que México arrastra desde hace años. Muchas veces los intereses de los clubes chocan directamente con los intereses de la selección. Y cuando eso pasa, siempre se genera tensión. Especialmente ahora que estamos a un mes de la Copa del Mundo más importante en la historia del fútbol mexicano, porque no es cualquier mundial, es un mundial en casa.
Es el torneo donde México necesita competir de verdad. Y por eso cualquier detalle se magnifica muchísimo más. La tercera conclusión tiene que ver con el estado emocional del grupo, porque aunque públicamente todos sonrían y digan que hay unidad, la realidad es que la presión ya comenzó. Los jugadores saben perfectamente que hay lugares en riesgo. Saben que cualquier error puede costarles el Mundial. Y saben que Javier Aguirre no está jugando esa frase del "el que no venga estará fuera del Mundial", dejó clarísimo que nadie tiene el puesto asegurado. Nadie. Y eso cambia completamente la dinámica interna del equipo, porque ahora todos saben que deben responder inmediatamente. Y sinceramente, eso puede ser positivo, porque durante años también se criticó que algunos futbolistas llegaban cómodos a la selección sintiendo que tenían el lugar garantizado sin importar rendimiento ni disciplina. Aguirre quiere cortar eso de raíz. Quiere hambre competitiva, quiere compromiso absoluto y parece que el grupo ya entendió el mensaje. Ahora, también hay que hablar específicamente del caso Chivas, porque aquí la conversación en redes se ha ido muchísimo contra Amaury Vergara. Y aunque sí es cierto que hubo tensión innecesaria, tampoco se puede ignorar el contexto completo. Chivas está atravesando un momento complicado institucionalmente. La presión deportiva es enorme. Y perder de golpe a 4 futbolistas importantes también afecta la planificación del equipo. Entonces es entendible que inicialmente quisieran mantenerlos algunas horas más trabajando en Guadalajara. El problema fue el momento en que ocurrió. Porque hacerlo justo después del conflicto con Toluca hizo que pareciera una especie de rebelión colectiva contra la selección mexicana. Y ahí todo explotó mediáticamente. Pero al final Amaury reculó, mandó el avión privado, cumplió con la convocatoria y evitó una guerra muchísimo más grande con la federación. Algo parecido ocurrió con Toluca, porque Antonio Mohamed también quedó en medio de toda esta tormenta. El turco está peleando objetivos importantísimos con los Diablos y obviamente quería contar el mayor tiempo posible con Alexis Vega y Jesús Gallardo. Pero el contexto mundialista terminó imponiéndose. Y aquí vale muchísimo la pena reconocer algo. Al final, todos entendieron que el Mundial está por encima. Sí hubo tensión, sí hubo desacuerdos, sí hubo jaloneos, pero todos terminaron cediendo. Y eso, dentro de todo, también deja una señal positiva, porque en otros tiempos este tipo de conflictos podían romper totalmente la relación entre clubes y selección.